suba mi autoestima. Entonces, empecemos con los que estén. Somos pocos, pero somos lo que somos. El virreinato del Perú. Toca ese tema, ¿no? Confirmen, por favor, porque ya ni sé qué tema toca. La clase pasada hicimos hasta las guerras civiles entre los conquistadores. Ah, ya. Entonces toca el virreinato. Lo primero que les voy a contar es que el virreinato del Perú se crea en 1542, siglo XVI. Y la creación del virreinato era una disposición que dio las leyes nuevas. ¿Para qué se crea el virreinato? Es una pregunta más importante que decir cuándo se crea. El virreinato se crea porque el rey quiere imponer su respeto político, ya que ¿quién le estaba quitando poder y respeto al rey antes del virreinato? Pizarro y Almagro, porque querían quedarse con el oro del rey, por eso hasta se destriparon en las guerras civiles. Y además los encomenderos, que tenían cada vez más poder, que hacía peligrar al mismo rey. Al crear el virreinato, el rey está imponiendo a través de los virreyes su presencia en sus colonias. Esto facilitará además el poder obtener los metales preciosos, ordenará mejor la sociedad y podrá evangelizar mejor a los peruanos. Entonces, ¿para qué se crea el virreinato? Para que se imponga su control y autoridad y que el rey con eso centralice su poder. Eso es una razón política. Razón económica, obtener mayores ingresos. Razón cultural, mayor evangelización a los peruanos. Y además el fracaso de las gobernaciones de Pizarro y Almagro, Nueva Castilla y Nueva Toledo. ¿Por qué fracaso? Porque estos se habían matado en las guerras civiles. Así es como entendemos el por qué se crea el virreinato. Así de grande era el virreinato, los dominios del Portugal y Caracas, eso nomás no le correspondía al Perú. Ya en el siglo XVIII hicieron más pequeño el virreinato. Así quedó. Pero esto lo tocaremos en la próxima clase. No es que me estoy despidiendo, solo que esto lo tocaremos en la próxima clase. Bien, ahora vamos a hablar de la organización política. Empecemos con el rey. El rey gobernó España y sus colonias. Perteneció a la dinastía Habsburgo y Borbón. Solo el rey puede firmar reales cédulas. Pero el rey de España tenía tantas colonias que necesitaba asesor y consejo. Este es el Consejo de Indias, que le ayuda a gobernar a América. Consejo de Indias, repito, le ayuda al rey a gobernar su colonia americana. ¿De qué manera le ayuda? Le dice al rey, le busca al rey a las autoridades que van a gobernar acá. Por ejemplo, los virreyes, a los jueces, corregidores, incluyendo autoridades religiosas, arzobispos, obispos. El Consejo de Indias es el que elabora leyes de Indias para que lo cumplan los americanos, aunque acá nadie lo cumple. La ley se acata, pero no se cumple. Por otro lado, también es un alto tribunal de justicia para los americanos. Si los americanos no se sienten satisfechos con la sentencia que se les dio en América, pueden apelar en Madrid ante el Consejo de Indias. Entonces, es la última instancia. También es la que le realiza juicio de residencia al virrey, que ya se inició en América. El virrey le hacen juicio en América
pero el Consejo de Indias es la que expide la sentencia si es culpable o inocente. Entonces, a continuación, hablemos del virrey. Mejor acá. El virrey representa al rey en sus colonias. Por ejemplo, el virrey del Perú es el que gobierna desde Lima todo el enorme virreinato. Tiene función política, política porque representa al rey. Tiene función económica porque él es el encargado de llevar todos los metales preciosos a América, a España, perdón. Tiene función militar porque es el jefe de las Fuerzas Armadas. Función judicial porque es el presidente del Palacio de Justicia, o sea, la Real Audiencia. Tiene función religiosa porque es el presidente de la Iglesia Católica. Entonces, como ven, el virrey es como un rey, pero en frasco pequeño. A diferencia del rey que gobierna hasta que se muera, el virrey no, el virrey gobierna menos, dependiendo mucho de si está bien su gobierno. Si es un buen gobierno, le alargan los años de mandato y si no, se le achica el mandato. Entonces, no tiene cargo fijo de gobierno. Cuando un virrey termina su gobierno, le someten a juicio de residencia, como lo decíamos hace un momento. En este juicio se busca descubrir si el virrey tiene sus corrupciones o sus anticuchos guardados. Ahí se descubrirá todo. La audiencia es la que le empieza el juicio al virrey y no solo al virrey, a todas las autoridades que gobiernen. Y este juicio culmina, como ya lo dije, en el Consejo de Indias. De los 40 virreyes que gobernaron el Perú, para el examen de admisión tienes que estudiar al virrey Toledo. Toledo es un virrey muy importante porque él va a ser el que logre hacer unas reformas con el objetivo principal de lograr mayor ganancia en metales preciosos para que el rey esté contento. Para conseguir todo aquello, lo primero que hizo el virrey fue una visita general por todo el Perú, recorrió para obtener información de los recursos que tiene la comunidades campesinas y de esa manera saber cuánto es el cobro que se le debe de hacer en tributo a los indígenas. Con estas visitas, también el virrey buscaba eh, Génesis. Acabo de responder esa pregunta. Lo repito, no te preocupes. El cargo de virrey lo propone el Consejo de Indias y el rey es el que acepta la propuesta del Consejo de Indias. Como dije, ¿no? Retrocedo. Consejo de Indias es el que, acá lo vuelves a leer, propone a las autoridades para que vengan a Perú a gobernar, sea al virrey, sea al juez, sea al corregidor y a todas las demás. Las busca, las propone, las evalúa, las selecciona, hace el casting, ve quién es el más apropiado para que venga y una vez encontrado al apropiado, se lo presenta al rey para que el rey lo ratifique con su firma de Real Cédula Suprema, lo nombre, lo ratifique, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual vienen los virreyes. Cuando un virrey se muere, su hijo no hereda el cargo. En el caso de los reyes sí se hereda el cargo de rey, por eso hay dinastías. En el caso de virreyes, termina su gobierno un virrey y el siguiente virrey que vendrá lo tiene que designar el Consejo de Indias y ¿quién lo tiene que aprobar? El rey Sindhu. No sé si quedó ahora sí mejor clara la idea. Muy bien, entonces ese es lo que tienes que tener presente. Sí, entonces sobre Toledo, que es el considerado el mejor virrey. Cuando hizo su visita, buscaba recoger la información de los recursos que tenían los indígenas y preguntaba, ¿ustedes tienen muchas riquezas? Más o menos. Tú vas a pagar tanto impuesto entonces.
Ustedes tienen menos recursos naturales, vas a pagar menos. O tú tienes más, tú vas a pagar más. ¿Tú quién eres? Me llamo Curaca, señor. Curaca, ya. ¿Tú qué hacías en la época inca? Yo cobraba el tributo y se lo daba a mi inca. Ya mira, tú vas a seguir siendo Curaca, pero ahora el tributo me lo vas a pagar a mí y lo vas a cobrar a los indígenas de tu comunidad. Entonces, lo que Toledo busca es conocer cómo funcionaba la estructura política y económica del mundo andino para reproducirlo como virrey, pero para beneficio de España, obviamente ahora. Entonces, la visita te daba esta información. Visita es como hacer una encuesta, tocar las puertas, buscar información, como los censos. Luego de eso, Toledo mandó a escribir crónicas toledanas. Con estas crónicas, estos libros de historia de los incas que mandó a escribir el virrey Toledo, buscaban que se diga ahí que los incas eran tiranos y desgraciados y abusivos con su pueblo, porque les mandaban a cargar piedras y trabajar y todo eso. Y que estuvo bien que España haya llegado a tiempo para que nos den la verdadera fe y nos civilicen y nos occidentalicen. Y con estas crónicas toledanas, el virrey lo que está buscando es justificar la conquista, haciendo quedar mal a los incas y justificar la evangelización. Seguidamente, Toledo se dio cuenta que el Perú necesitaba una mayor explotación de las minas. Por eso decidió iniciar la explotación de la mina de Potosí. Y para que sea mejor la explotación de esa mina, estableció la mita. Todos los indígenas mayores de edad tendrán que trabajar sacando plata de la mina. Y esa se llama la mita minera. No te asustes, te vamos a pagar por ir a la mita indígena. Y con ese sueldo que te vamos a pagar, vas a tener también que pagar tu tributo en moneda. Entonces, lo que hace Toledo es también tasar el tributo en dinero. Entonces, el indígena tiene que pagar tributo del salario que le pagan de la mita. Es un trabajo obligatorio que vas a hacerlo en la mina. También creó las reducciones, que son pueblos pequeños de indígenas, muy pequeños. Son muchas reducciones las que crea Toledo. Y el objetivo de crear estos pueblos tan pequeños, con sus casitas y su plaza central, donde está una pileta en el medio, una iglesia, un palacio del municipio, y las casitas alrededor, como ahora todavía existen esas placitas, lo crea Toledo, con el objetivo de que sea así más fácil formar a los indios en la plaza y cobrarles más fácil y rápido el tributo. Hacerlos formar para que vayan caminando en fila hasta la mina más cercana y cumplan su mita también. Y luego también el otro grupo que se vaya a misa. La iglesia está al frente. Con las reducciones se garantiza una fácil evangelización, cobro del tributo y la convocatoria a las mitas. Entonces, Toledo está logrando con todas estas reformas a tener una explotación más eficiente de la mina, porque todo es obligatorio, la mita es obligatoria, el tributo es obligatorio, entonces los indígenas se sienten obligados a tener que ir sí o sí a las minas. Toda esa plata llega a España. Pero claro, para que no parezca muy abusivo esto, se le paga al indígena. Y con eso tienen que pagar su tributo también los indígenas en agradecimiento al rey de que el rey a los indios los protegió, no volviéndolos esclavos. Con todo esto que te estoy contando, Toledo está buscando que los indígenas tengan una vida amonedada, que se acostumbren a que la vida gira en torno al dinero.
y que de esa manera se dediquen no solo a ir a la mita, sino a otras actividades económicas, no sé, emprendimientos, para que les alcance y paguen su tributo. Y también al rey le convenía o no que los indios prosperen, tal vez en algún negocio o algo parecido. ¿Le convenía o no a España que el indio prospere y tenga éxito en los negocios si se dedicaban o aventuraban a aquello? ¿Te convenía o no? ¿Tú qué dices? ¿A España le convenía que el indio prospere? Uy, Génesis dice que no. Y la respuesta es que sí le conviene. Porque si tú prosperas, tienes que pagar tu tributo a España también. Y si tienes más ganancias, pagas más. De esa manera, lo que hace Toledo es robarle la plata a los peruanos, pero de manera legal. Por eso Toledo es un gran y eficiente organizador de la explotación al pueblo campesinado peruano, de una manera muy eficiente. Por eso es que decía que Toledo nos enseña que tengamos una vida amonedada, donde tenemos solo que pensar en qué hacer por dinero. Legal Génesis en el sentido de que la ley ordena que es obligatorio ir a la mita a sacar plata. La ley te obliga a que pagues tus impuestos. Y la ley también te obliga a que le compres a España sus productos. Entonces, legalmente te están quitando tus metales preciosos. Como ahora, ¿no? ¿Cuál es la entidad del gobierno peruano actual que es la única que te roba legalmente? Se llama, no, no lo voy a decir porque como esta clase está siendo grabada, no quiero ir a prisión, lo voy a escribir. La única entidad que te roba legalmente es esa. Bueno, a tu papá le roba. Bien, entonces, en el virreinato era algo parecido. Con Toledo entonces también se estableció a los yanaconas. Los yanaconas son campesinos que trabajan en las haciendas de la sierra, porque si trabajas en las haciendas de la costa, ahí contratas, bueno, perdón, la palabra no es contratas, tienes a tus esclavos. El esclavo no es contratado, el esclavo es considerado una cosa, una máquina. Son gratuitos, no, no se contratan. ¿Ya? En las haciendas de la costa, repito, están los esclavos negros y en las haciendas de la sierra los yanacones. ¿Quién creó a la clase de yanaconas como campesinos de la sierra? Toledo. ¿En los incas habían yanaconas? Dime, ¿sí o no? ¿En el Tahuantinsuyo hubo yanaconas? Sí hubo. Solo que en los incas yanacón era el sirviente del inca. Acá es el que trabaja en las haciendas. Con Toledo también se protege al indígena considerándolo desde Bartolomé de las Casas menores de edad. Por eso se necesita que los protejamos evangelizándolos. Para eso se crean las reducciones también, para que sea más fácil ahí controlarlos. ¿Quiénes viven en las reducciones, te dije? Los indígenas, profesor. ¿Quiénes más? En la reducción también vive el alcalde de los indígenas. ¿Cómo se llama? El alcalde de los indígenas se llama Barayoc. Se llama Barayoc. ¿Quiénes más están en las reducciones? El curaca. Profe, me confundo. ¿Curaca y Barayoc son distintos? Sí, ambas son autoridades indígenas. ¿Y cuál es la diferencia? Que el Barayoc es el alcalde de los indígenas y el curaca es el que le cobra tributo a los indígenas de esa reducción. ¿Que el Barayoc no cobra tributo entonces? No, el Barayoc hace justicia como un alcalde ante algún incidente dentro de su comunidad. El curaca, el curaca se viste como español, usa sombrero, saco negro, le cobra tributo a su pueblo y se lo da al corregidor.
El curaca es la bisagra, el intermediario que une el de arriba y al pueblo indígena, que es el de abajo. El Barayok jamás se viste como español como el curaca. El Barayok se sigue colocando su traje típico de la sierra. Entonces, cuando te pregunten quiénes viven en la reducción, indígenas, Barayok, curaca. Con Toledo llegó la Santa Inquisición también. Y con Toledo se va a ejecutar al último inca de Vilcabamba. ¿Te acuerdas su nombre? El último inca de Vilcabamba fue el Inca Tupac Amaru primero, el último Inca de Vilcabamba, el que le cortaron la cabeza, que después nació un mito. ¿Qué mito? Pues muchachos, están verdes hoy día en mi clase. Les ha afectado el cambio de horario. ¿Qué mito nace después de la muerte de Tupac Amaru primero? La idea de que algún día volverá a encontrarse el Inca, el mito del Inca. Ok, ok, bien. Por eso y muchas cosas más, Toledo es considerado el mejor reorganizador del virreinato. Volvamos, continuando por acá, con la audiencia. La audiencia es el máximo tribunal de justicia en América, integrado por jueces llamados oidores. Sus funciones, ya lo dije, aplican justicia. Es el máxima instancia de justicia en América. Si no estás de acuerdo con el fallo de la audiencia, ¿puedes apelar? Sí. ¿Ante quién? A ver, ya lo había dicho. Si no estás de acuerdo con el fallo de la audiencia, ¿podrías apelar ante quién? Es la última instancia de justicia para americanos. Consejo de Indias. Muy bien, Yermin. ¿Qué otra función tiene la audiencia? En caso de que un virrey se muera, la audiencia asume el cargo de virreinato momentáneamente hasta que venga el siguiente virrey. Bueno, el presidente de los jueces o llamados oidores es el que asume el cargo hasta que venga el siguiente virrey. Pero repito, en caso de muerte de un virrey o enfermedad, la audiencia gobierna momentáneamente. La audiencia también es la que inicia el juicio de residencia a los funcionarios políticos, incluyendo al virrey. Hubo 7 audiencias, las puedes leer ahí en el mapa. La de Lima era la más importante. Pero acá viene un detalle. 7 audiencias: Lima, Quito, Santa Fe, Bogotá, de Panamá, la de Charca, la de Chile, la de Buenos Aires. La audiencia, bueno, 7 audiencias. ¿Por qué tantas? Porque si ocurre un problema, la audiencia que esté más cercana a ese problema se encarga del caso. Si se produce un asesinato aquí, ¿qué audiencia ve el caso? Dímelo. Si se produce el asesinato en esa zona roja, la audiencia de Lima ve el caso. ¿Qué pasa si el asesinato se produce acá? ¿Quién se encarga? ¿Chile, Charcas o Buenos Aires? A ver, ¿qué haces ahí? Y seguro estás agarrando tu regla y midiendo, ¿no? ¿Cuál está más cerca? Asumiendo que justo el muerto se le ocurre morirse justo entre las 3 audiencias. En ese caso, ¿cuál es la solución? Justo el muerto está en el medio de las 3 audiencias. ¿Cuál es la solución? Aquí la solución es que las audiencias tienen que tener fronteras. ¿Cuál era la frontera de la audiencia de Lima? Esta. Ah, se me corrió. La frontera de la audiencia de Charcas. La de la audiencia de Chile. Todo se me corre. De la de Buenos Aires, esta es su frontera. De la de Quito, este pedacito. Panamá, chiquitito. De Bogotá, todo esto. Pues, caballero.
Bueno, ahora me dices qué de las tres audiencias ve el caso. Chile, Charcas o Buenos Aires. El muerto está acá. La de Charcas. Entonces, las fronteras de las audiencias permitieron saber a qué jurisdicción le corresponde ver el caso. Estas fronteras de audiencias, más tarde, ¿en qué se convertirán? Se convertirán en las fronteras de los países independientes. Entonces ya sabes por qué Perú, Chile, Bolivia, Argentina hoy tienen esas formas, porque esas eran las fronteras de sus antiguas. ¿Qué? ¿Por qué las fronteras de Chile, Argentina, Bolivia, Perú son así hoy día? Porque esas eran las fronteras de sus antiguas audiencias. Correcto. Ahora, si decimos que esto es la audiencia de Buenos Aires, solo para poner un ejemplo, las audiencias se dividen en provincias. Solo que a esas provincias, ¿cómo les vas a llamar? Corregimientos. Entonces vamos ahora con los corregimientos. Entonces son provincias que están gobernadas por un corregidor. Ahora, si te la pongo más difícil, un corregimiento a su vez está dividido ¿en qué? Ahora te toca a ti responder. Tú estarás diciendo distritos, ayus, nada que ver. Un corregimiento está dividido en, lo creó Toledo. Reducciones. No te olvides, las reducciones son como los antiguos ayus del Tahuantinsuyo. Ah, ok. Bien, entonces, un corregidor gobierna una provincia y dentro de esa provincia que encuentras, varias reducciones, ¿no? Pero si solamente nos metemos a una reducción, y ya te lo dije, ¿qué encuentras dentro de una reducción? Encuentras indígenas, el Barayoco, al Curaca. Y claro, el corregidor va a ir a cualquiera de esas reducciones para ver cómo van, cómo marcha la cosa. Y si algún problema el corregidor encuentra en alguna reducción, aplica justicia. Oiga, profe, usted ya me confundió. ¿El corregidor aplica justicia? Sí, pero usted dijo que eso lo hace la audiencia, profe. Mira, acá usted mismo ha dicho, mire, son los jueces, profesor. Mira, y ahora me está diciendo que el corregidor también hace justicia. No entiendo, profesor. El corregidor hace justicia dentro de su pequeña jurisdicción. Ah, si tú no estás de acuerdo con el fallo del corregidor de tu provincia, ¿ante quién puedes apelar? Ante la audiencia más cercana a ti. Entonces, si tú vives aquí, apelas ante la audiencia de Buenos Aires. Y todo eso es Perú, por si acaso. Acuérdate que todo eso es Perú. Buenos Aires era Perú. La audiencia de Chile era el Perú. La audiencia de Charcas era el Perú. Si no estás de acuerdo con la apelación de la audiencia de Buenos Aires, ¿a quién apelas? ¿Ante quién apelas? Ante la audiencia más importante de las siete. ¿Cuál es? La audiencia de Lima. Y si no estás de acuerdo con la apelación de la audiencia de Lima, ¿ante quién apelas? Consejo de India. Muy bien. Y si no estás de acuerdo con la apelación del Consejo de India, ¿a quién apelas? Bueno, ya no puedes, ¿no? Excepto que el rey te haga caso, al rey. Ya, está bien difícil que el rey te abra la puerta y te atienda. Ahora, supóngete que hay un milagro y el rey te aplica ya la justicia. Y no estás de acuerdo con el fallo del rey. ¿A quién apelas? A Dios, pues ya a Dios. Ahora, si no estás de acuerdo con el fallo de Dios, ya ¿a quién apelas? No, ya mejor dejémoslo ahí, ¿no? Ya. Hasta el Consejo de India. Ir al Consejo de Indias era como ir ahorita a la ONU, a la Haya, a la OEA, algo así. Seguimos. El corregidor gobierna en la provincia, llega a las reducciones y llama al curaca. Ven acá, curaca. Sí, señor corregidor, cóbrele tributo a tu pueblo. Ayúdame a que salgan de su casa y que formen en la plaza de la reducción. Sí, señor corregidor.
a la orden. El curaca ayuda al corregidor en el cobro del tributo, organizarlos para que se vayan hasta la mitad minera. De esa manera funciona el espacio de la provincia y de las reducciones. Profesor, ¿y el curaca a cambio qué gana? Se viste como español. ¿Solo eso? Puede estudiar en colegios de curacas. ¿Qué más? No paga tributo. Nunca va a la mitad. Tiene privilegios. Cuando alguien pasa delante de un curaca, se tiene que quitar su sombrero y decirle don, que es un prefijo para decirle importante. Un curaca famoso. ¿Cuál es? El curaca más famoso de toda la historia del Perú. ¿Quién ha sido? Se vestía como español, con sombrero de bruja. Túpac Amaru II, con su saco negro, ¿no? Igual que español. Pedro Castillo también se vestía como español, con su sombrero español, con su, ¿no? Gabardina, ¿no? Muy bien. Porque si se hubiese puesto la mascaipacha y las orejeras, ¿no? Y la túnica de la vasca y el cutum, el uncu, es decir, era un inca, ¿no? Pero no. Castillo también estaba españolizado. El corregidor entonces cobra tributo, organiza la mita, y los indios que no les toca ir a la mita, les vende merca. Y así realiza el llamado reparto mercantil. ¿Qué le vende? Cochinadas. Le vende peines si el indio es calvo. Le vende manteles de mesa cuando el indio ni mesa tiene. Afeitadores cuando el indio es lampiño. Biblias cuando el indio es analfabeto. Crucifijos cuando el indio no es creyente. Zapatos cuando el indio nació sin pie. Ya, entonces, ese abusivo corregidor vendía. A precios bien caros encima. Y si no le compras, se lleva a tu esposa y a tus hijas y se cobra de ellas. Asqueroso. Un día, ¿quién no soportó más y explotó contra el corregidor Arriaga? ¿Cómo se llamó el grande que se rebeló contra el corregidor y empezó una revolución? Se llamó, se llamó, me rindo, ustedes no son, parecen chilenos, colombianos. Muchachos, peruanos, ¿cómo se llamó? Cuatro caballos lo jalaron. Ni así, allá, Tupamaru, Tupamaru. Ya. Después de la rebelión de Tupac Amaru II, se crearon las intendencias. Y las intendencias vinieron a reemplazar a los corregimientos. Y las intendencias se convirtieron en futuros departamentos, mientras que los corregimientos se quedaron en provincias. Entonces, ¿qué es más grande, corregimiento o intendencia? Pues si las intendencias serían futuros departamentos, es más grande la intendencia. Profesor, ¿cuántos corregimientos tenía el Perú? La audiencia de Lima, para ser precisos, tenía 84 corregimientos o provincias. Estas 84 provincias se convierten en 8 intendencias. Ahí está, Lima, Tarma, Trujillo, Huamanga, Huancavelica, Arequipa, Cusco y Puno. ¿Y quién gobierna la intendencia? Pues un intendente. ¿Y quién es el subordinado del intendente? No me digas intendentito. Le llamamos subdelegado. Eran como los antiguos corregidores, ¿no? Pero ya no eran corregidores, estos habían sido despedidos. Hay una pregunta que quería hacerte hace rato sobre esto. ¿Qué hace el corregidor con la plata que gana de la venta del reparto mercantil? A ver, ¿qué hace con la plata?
Y tú vas a decir, se lo gasta. Ok, pero ¿qué más? Si él quiere continuar haciendo el reparto mercantil, ¿qué tiene que hacer con el dinero que gana? Comprar mercadería. Muy bien, comprar más mercadería para volver a vender. Excelente. ¿A quién le compra esa mercadería el corregidor? ¿O a quiénes? A los comerciantes de Lima. ¿Y por qué de Lima? Porque cerca a Lima, ¿qué puerto está? Callao. Y el Callao es el puerto que recibe a los barcos que traen más mercadería. ¿De dónde ahora? A ver, ¿de dónde? ¿De qué país? Correcto, de España. En otras palabras, cuando al corregidor se le acaba su reparto mercantil y quiere vender más otra vez a los indios, compra más de los comerciantes de Lima. Y cuando a los comerciantes de Lima se le acaba, ¿a quién le compra? A los comerciantes de España o Sevilla. En otras palabras, el reparto mercantil dinamiza el mercado externo o el mercado interno. ¿Cuál de los dos mercados dinamiza el reparto mercantil? ¿El mercado externo, el mercado interno? La respuesta es Las dos. excelente, las dos. Muy bien, se nota que tú has leído un libro de historia. Seguro ha sido este libro. No, es posible. Muy bien. Claro, tiene sentido, porque se garantizan las exportaciones de España a Perú y los comerciantes de Lima a su vez se lo venden al corregidor para que el corregidor le venda a los indígenas y los indígenas de dónde sacan plata para pagar de las mitas o de cualquier otro trabajo excepcional que emprendan. ¿Te das cuenta cómo España se va llevando nuestra plata? Legalmente nos va robando a través de la compra de sus mercancías, las chucherías que vende el corregidor o que España también nos vende. Faltaría hablar de el cabildo. Cabildo es lo mismo que decimos hoy municipalidad. Por un peso será, porque el sol no existe, es el peso, la unidad monetaria. Ahí gobierna el alcalde en la ciudad. Por ejemplo, el Cabildo de Lima, la alcaldía de Lima, está el alcalde. También había alcaldes de indios. Sí, ¿cómo se llamaba el Cabildo de indios? El alcalde de indios tiene un nombre y hace un rato yo te lo había ya mencionado. Carayoc. El Barayo, correcto. Vamos a escribirlo para los que... Ahí está. Barayoc tiene un palo, símbolo de su poder. El Barayoc se viste con su traje típico de la sierra. Jamás se pondría un sombrero como el de Tupac Amaru. Y llora con su pueblo y soluciona los problemas. Tiene empatía y emociones con su comunidad, hace las fiestas costumbristas, está muy vinculado a la cultura andina y a los bailes folclóricos. Huraca no. Huraca se siente más españolizado. Habla latín. El mismo Tupac Amaru hablaba latín, por ejemplo. Hablaba quechua, aymara, latín. Era medio mestizado Tupac Amaru. No era indio puro para empezar. Entonces, esa es la institución que hasta ahora ha sobrevivido, el cabildo. El alcalde ve por la limpieza, vota la delincuencia, cobra los impuestos a los mercados, vota prostitutas, etcétera. Muy bien. Entonces, terminado esta parte, toca hablar de la sociedad colonial. Chicos, tal vez sea una tontería lo que voy a decir, pero tengo mucha sed. ¿Me das 10 segundos para traer mi agua? Es que he comido pescado y el pescado me da mucha sed. Sí, gracias. No, eso no voy a tomar, Ron. Voy a tomar agua mineral. Ya, entonces, pero como me voy a demorar 10 a 20 segundos, quiero que vayan leyendo esto.
Y luego me vas a decir si la República de Españoles y la República de Indios es una característica de raza, linaje u ocupación. A ver, te dejo ahí. 20 segundos vuelvo. ¿Cuál será? Gracias por la espera. Procedo a continuar la sesión. Y ahora ya estamos en la parte titulada La sociedad. ¿Están ahí, verdad? ¿O ya se fueron? ¿Están ahí? Los hable. ¿Sí? ¿No? Sí, profesora, aquí estamos. Ah, ya, muy bien. Muchas gracias. Ya, entonces, sociedad colonial. Cuando hablamos de sociedad colonial, a diferencia de la política colonial donde todos eran autoridades, ahora vamos a hablar de cómo se clasifica la racista sociedad del virreinato. Ya te dije una característica. Nos dividen por la cara que tenemos, pero también nos dividen por la plata que ganamos, la ocupación que tenemos. ¿En qué trabajas? Ah, yo trabajo de virrey, alucina. ¿Y tú? Ah, yo soy zapatero. Ya te clasifica, ¿no? ¿Qué raza eres? Chapetón. ¿Y tú? Yo soy una raza distinta, ¿no? ¿Y qué significa por linaje? Por linaje significa, ¿tienes o no tienes nobleza? Yo tengo nobleza. Soy de sangre azul. ¿Y tú? No, yo soy plebeyo. Mi sangre es rojita, ¿no? Ya, entonces, tu apellido pesa mucho. ¿Cuál es tu apellido? Yo soy Schmidt. ¿Y tú? Yo soy Mamani Yupanqui. Quispe de las Parinacochas. Asumare. Quecho. Ah. Entonces te das cuenta cómo te clasifican por el apellido, por el color de piel y por la plata que ganas. Menos mal que hoy día estas cosas ya han desaparecido, ¿verdad? Porque no creo que hoy día exista racismo, ¿verdad? Yo no creo que en tu colegio hayan hecho bullying por apellidos, o no creo que ustedes discriminen por qué carrera vas a estudiar. No creo que tu mamá o tu papá te haya dicho, hijo, si estudias esa carrera te vas a morir de hambre. No, porque si tus padres piensan así, están mal de la cabeza. Ninguna carrera mata de hambre. Todas las carreras dan plata, todas. El chiste es no la carrera que estudies, sino qué haces con tu carrera para hacer plata, cómo te mueves con tu carrera para hacer dinero. Entonces, no es que existen carreras que de la nada te den plata, es cómo tú puedes movilizarte, qué actitud tomar usando tu carrera para tener tus ingresos. Porque si no te mueves, de nada vale que hayas estudiado carreras que dicen que son de grandes empresariales. Vas a terminar como empleado de un banquito, ¿no? Entonces, ahí está el tema. Pero bueno, hemos heredado complejos coloniales, ¿no? Entonces,
¿Cuál es la respuesta? La República de Españoles y la República de Indios es un factor de división racial, de linaje o de ocupación. Dímelo tú. Dividirnos en República de Españoles y de Indios es una diferencia, dime, Del linaje. de raza, de linaje o de ocupación. ¿Cuál dijiste? Linaje. Linaje por el tema de que uno es noble y otro no es noble, ¿no? Podría ser. En todo caso, las palabras República de Indios y República de Españoles ya te está diciendo algo. En este espacio viven los de raza blanca y en las reducciones, ¿quiénes viven? Los de raza marroncita. Es un concepto racial, sí, es un concepto racial. Entonces, desde la visión racial, los españoles viven en las ciudades y los indios están prohibidos de vivir en las ciudades. Ellos tienen que vivir en sus reducciones. ¡Oh! Profesor, las reducciones están en la sierra, ¿verdad? No, también hay reducciones en Lima. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? La primera reducción fue la de Magdalena, pero la más famosa reducción de Lima fue la llamada del Cercado, llamada inicialmente Cercado de Indios, hoy Cercado de Lima. Y justo en el centro de Lima habían hecho una muralla y caía pelo para que sepan que los que vivan dentro de la muralla son los limeños de alta sociedad. Viven en el centro histórico de Lima. Y los que viven afuera de la muralla están los indios, ¿no? Entonces, ubícate. De la muralla para afuera están los indios. De la muralla para adentro está el cercado de españoles. La muralla colonial se hizo para evitar que los piratas metan bomba, pero de pasadita sirvió para diferenciar. Pero Lisset, esa muralla ya no existe, ya se la tumbaron. Tú te estás confundiendo con la muralla que está entre Surco con Pamplona, ¿no? La de Monterrico con San Juan de Miraflores. Ah, esa todavía existe. Aunque dijo, ¿por qué dijo que ya la iba a tumbar? No, no, no la ha tumbado. En fin, como el muro de Berlín. Entonces, en la República de Españoles tenemos a los chapetones, que son los españoles que han nacido en España. Y los criollos son los que nacieron en América. Los criollos son españoles nacidos en América. Un chapetón se cree superior a un criollo. ¿Y por qué? Porque para un chapetón o peninsular, nacer en América es, ah, o sea, ay, naciste en una tierra que apesta a negro y a indio. Ah, que no importa que tus padres nacieron en España, tú naciste en América. Ah. Y le dicen criollo porque a veces la mamá no tenía tiempo de darle la teta a su hijito criollo. Y llamaba al esclavo. Venga para acá, esclava. Mande usted, señora. ¿Has tenido tu hijo, seguro? Recién. Sí, señora. Tiene un mes de nacido, mi hijito. Ah, ¿está lactando a tu bebé? Sí, señor. Estoy lactándole. Mira, como solo has tenido un bebé, mira, yo no tengo tiempo de darle la leche a mi bebé porque tengo que ir a la fiesta. Y si falto, el bla, bla, bla. Tú sabes que el IME es bien chismosa, entonces el bla, bla, bla. Te encargo a mi hijo para que le des tu teta. Vaya tranquila, señora. Le voy a dar mi leche. Entonces, ¿quién criaba al criollo? Un animal, un esclavo. ¿Cómo se llaman los hijos de los animales? Críos. Por eso el término criollo es un término despectivo que se le daba a los españoles nacidos en América. Entonces, los que consideran la República de Españoles son tanto chapetones como criollos que viven en las ciudades, que pueden acumular fortuna, tienen más posición social y trabajan en los mejores puestos. En cambio, la República de Indios son considerados menores de edad, eso lo vimos en la clase pasada. Bartolomé de las Casas defendió al indígena, pero a pesar que los defendió, los consideró menores de edad porque necesitan una protección de un español para que no
lleven su guía, o sea, para que no vayan por el mal camino y no tergiversen su alma. El alma tiene que ser cristiana, que no se vayan con Satanás, con sus huacas, sus apus, porquerías de dioses. Por eso es que el indio es un menor de edad, no importa si tiene 70 años, 50 años, hay que protegerlo de manera cuidándolo. Lo protegeremos porque no se le considerará esclavo. La República de Indios, ya te conté, vive en reducciones. ¿Quién fue el virrey que creó las reducciones? Toledo. ¿Y quién está al mando de las reducciones? Sus autoridades nativas. Dame el nombre de una autoridad nativa. Curaca o cacique. La verdad, eso ya lo dijo, profesor. Y falta otro que acá no han puesto. El Barayoc. Muy bien. Acá se ha quinceado, acá me han metido el curso de lenguaje. Perdón, esto bórrenlo. Ya. ¿Qué privilegios tiene un curaca o cacique? No sé si lo dije también. Por ser curaca o cacique, eres un descendiente directo de los reyes incas. No pagas tributo. Tienes derecho a vestirte como español. No vas a la mita. Te educas en colegios de curacas. Desciendes directamente de los reyes incas. Curacas famosos, los Pumacahua, los Condorcanqui, los Aguaraura, los Tituatauchi. Indios nobles, que más bien le cobran tributo a su propia comunidad de la reducción. Los indios que viven en la reducción son los llamados indios del común y son los que tributan y imitan. Obviamente que esto a veces es un estrés, por eso es que muchos huyen de la reducción para no pagar su tributo, evaden el fisco. Cuando un indio fuga de su reducción y llega a otra reducción, se le llama indio forastero. Muy bien. Eh, entonces, vamos a hablar ahora de la sociedad. Claro, Yarmi, el corregidor era español, claro. Nombrado por el Consejo, propuesto, perdón, por el Consejo de Indias y nombrado por el rey. Esta forma de dividir la sociedad colonial ahora sería por el linaje. Y el linaje viene de la mano con la plata que ganas. Porque viene de la mano con, dime en qué trabajo trabajas y te diré a qué nivel socioeconómico perteneces. Ya, entonces, si soy noble, nací en España, soy chapetón. Los chapetones o peninsulares, por nacer en España, son nobles. No todos, pero los que tienen la suerte de ser nobles, trabajan en los mejores puestos. Ejemplo, de virrey, de juez de la audiencia, de corregidor. Y ganan muy bien. Por ejemplo, un virrey gana 80.000 pesos, como decir 80.000 soles al mes. ¿Quién no quisiera recibir ese sueldazo? Profe, ¿cuánto gana un indio por trabajar en la mita? 9 pesos al mes. ¿Qué? ¿Nueve? 9. Como decir 9 soles al mes. ¿Y el tributo cuánto es? 7 pesos tiene que pagar de tributo. ¿Qué? Le queda dos, le queda dos. Entonces, ahí está la diferencia. Luego viene la clase media. La clase media son los que no tienen nobleza. No tienen nobleza, pero tienen plata. Pero, profe, si no tienen nobleza, ¿en qué trabajan para tener plata? Son comerciantes, son burgueses. No necesitas tener título universitario para tener plata.
No, profe, ¿y qué hago acá entonces? Ah, no sé qué está haciendo en esa academia, pero si tú quieres tener plata, no necesitas universidad. Vete a la parada y busca quién es el rey de la papa, quién es el rey del tomate. Esa gente se pudre en plata, solo que lo has hecho vendiendo papa y tomate, no estudiando. Entonces puedes ser dueño de una mina, dueño de una hacienda. No tienes nobleza, no trabajas en el gobierno, pero tienes tu plata. Clase media, burguesía. Y el bajo pueblo o la clase baja te dedicas a oficios menores. Artesano, carpintero, etcétera. Ahora, no es verdad lo que voy a decir. Muchos confunden y creen lo siguiente, que la clase alta son los blancos, la clase media son los mestizos y la clase baja son los indios y los negros. No, tampoco es verdad que la clase alta, este, solo son nobles españoles. No, porque la clase media, que no tiene nobleza, ahorraba su plata y en el siglo XVIII empezaron a comprar títulos de nobleza. Entonces, el criollo de clase media, ¿en cómo terminaba? Siendo noble de clase alta, de media a alta, porque te volviste noble. Si un criollo de clase media ahora es noble, se le llamará nobleza indiana. Profe, pero no es indio, es un español nacido en América. No te dice que sea indio, nobleza indiana porque vive en América, en las Indias. Y si eres noble y eres español de España de verdad, noble peninsular, pues. Tampoco es verdad que si naciste en España, moriste, naciste rico y moriste rico, ¿no? Hay españoles que terminan bajando de nivel. Así como también hay indios que pueden llegar a ser clase alta. Por ejemplo, dime ejemplo de indios que llegaron a ser nobles. Lo dije con otro nombre. Los curacas son indios nobles. Los curacas pertenecen a esta parte de la pirámide, la parte más alta. Acá lo habíamos dicho, son la nobleza indígena. Entonces, a la nobleza indígena, España los respetaba. O sea, un rey de España respetaba a los reyes o a los descendientes de los reyes incas. Entonces, hay movilidad social, ¿verdad? Eso quiero que lo tengas presente. Bien, entonces, ¿quiénes integran la nobleza peninsular? Dime, por favor, ¿quiénes integran la nobleza peninsular? Los nacidos los nacidos en España. Pues muchachos, les estoy diciendo que ellos son los chapetones. ¿Quiénes integran la nobleza indiana? Los criollos que se volvieron nobles, los nacidos en América. Eh, ¿Y quiénes integran la nobleza indígena? Los curacas. ¿Ya? Entonces los curacas descienden de los reyes incas. ¿Mitan? No. ¿Tributan? Tampoco. ¿Los curacas colaboran con el corregidor para ayudarle al cobro del tributo? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Quiénes nombraban a los curacas? Y no me digas el Consejo de Indias, ¿no? Porque el Consejo de Indias es el que propone a las autoridades españolas que van a venir.
el que nombra a los curacas es el virrey o la audiencia. Y como descendían de los reyes incas, les gustaba que a su nombre se le agregue el título de inca, junto con su apellido. Bien, algunos curacas incluso ingresaban a San Marcos. Y el otro que te dije eran los barayocs. Eh, a ver, voy a salir un toque. Les voy a enseñar cómo es un barayoc. Ahí están los barayocs. Ajá. ¿Qué eran los barayocs, dijimos? Alcaldes de indígenas. Hacían justicia como cualquier alcalde en su comunidad, en su reducción. Vestían con su traje típico. Se identificaban con su cultura y pueblo. Y usaban esta vara que se llama barayoc. Eh, los barayocs también contaban con unas cajas llamadas cajas de comunidad. ¿Y qué cosa había dentro de esas cajas? Que era de la comunidad. Ahí se guardaba el dinero que provenía de los indígenas, de los excedentes de producción. Era como un ahorro. Entonces, esto fue pregunta de San Marcos el año pasado, cuando el Barayoc no podía reunir el tributo o el curaca, ¿no? Porque a veces el curaca es el que también tenía que este, dar las cuentas. Y no se podía reunir el tributo porque a veces justo esa temporada los indios estaban pobres. ¿Qué podían hacer? Tenían que sacar ese tributo de la caja de comunidad. Entonces, en la caja se guardaba el dinero de los ahorros de esa reducción. ¿Todos los indios eran pobres? No. Habían indios prósperos. Pero también estaban los indios del común, que vivían en las reducciones. Iban a la mitad, pagaban tributo. Ya voy a salir otra vez de acá. Entonces vamos a seguir compartiendo lo de hace un momento. Ahí está. ¿No? Los indios del común, también llamados de cédula, porque están inscritos en una cédula de nacimiento y de tributarios. Yarmi me pregunta, ¿el Barayoc también pertenece a la nobleza indígena y contaban con los mismos beneficios que el Curaca? Ya, Yarmi, el Barayoc también pertenece a la nobleza indígena, pero no son descendientes de los reyes incas. Son nobles indirectos. En cambio, los curacas, por ejemplo, Túpac Amaru II era descendiente directo de Túpac Amaru I. Los Barayocs son alcaldes de indios que pertenecen a la nobleza indígena, pero con parientes indirectos. Y sí contaban con los mismos beneficios que al curaca. El Barayoc no paga tributo, el Barayoc no mita, pero no tiene tampoco tantos beneficios como el curaca. El Barayoc, por ejemplo, no estudia en colegios de curacas. ¿Por qué no? Porque el Barayoc no quiere colaborar con el cobro del tributo a su propia comunidad. Como el curaca, en cambio, sí quiere colaborar, a España le conviene crear colegios para curacas
y así formar a los futuros curacas que ayudarán a España a cobrarles el tributo a los indígenas a favor de España. Y además porque el curaca, que ya está evangelizado, pues el mismo Tupac Amaru estaba bautizado, van a evangelizar a su pueblo también. Entonces, como el curaca va a dar el ejemplo de que ya sabe de memoria el Padre Nuestro, la reducción también va a aprender el rezo. Entonces, por eso es que a los curacas sí les permitían la educación para que sigan sirviendo como instrumentos de dominación a favor de la corona. El Barayot, por ser autoridad, tiene beneficios, pero no tantos como los tiene el curaca. Muy bien. Y vamos con las castas. Las castas son mezclas de razas, que los podemos ver acá, surgían por la combinación de estos grupos raciales. Un mestizo era una raza que era producto de un español que embarazó una india. Un sambo sale de un afro que embarazó a una india. Y un mulato sale de un español que embarazó a una negra. Ahora, ser mestizo era grave. ¿Por qué? Porque no eres puro. Por eso es que no hay república de mestizos, no hay república de negros. El mestizo tiene el delito de ser mezcla. Y como es una mezcla, no paga tributo, no mita, ya que está considerado como un marginado de la sociedad. Bueno, al mestizo le da igual. Marginado, pero tengo beneficios, no tributo, no mito. Entonces tiene su ventaja y desventaja ser mestizo. Y claro, tampoco podían gobernar el Perú. Eh, en el caso de los zambos y mulatos, había más mezclas, por ejemplo. Si nació zambo, ¿será esclavo? Y la respuesta es Sí, no, no. ¿Por qué? Porque su mamá es india. Quien la embarazó fue su papá afro. Y aquí manda de qué madre salió. Si salió de una madre esclava, es esclavo. Pero los indios no son esclavos. Entonces, si la india quedó embarazado del afro, el sambo no es esclavo porque tiene una madre no esclava. En el caso del mulato, ser esclavo, sí, porque la madre fue negra y el padre fue blanco. En ese caso sí es esclavo. Acuérdate que lo normal es que un español embarace a una esclava. Es raro que un esclavo embarace a una española, ¿no? O sea, eso no hay. Lo normal es que un esclavo afro embarace a una india. Cambio, que un indio embarace a una esclava, eso no existe. Lo normal es que un español viole a una india. En cambio, que un indio viole a una española, eso no existe. Entonces, tengan que verlo de esa forma. Para notar que acá están, pues, las mezclas. Estas son las castas o mezclas. Los grupos raciales son las mezclas. ¿Que hay más mezclas? Sí. Entonces, ¿ustedes qué raza se consideran? A ver, ¿qué raza se consideran que ustedes? Dame el nombre de tu raza. A ver, un mestizo, un mix, una mixtura. Mestizo. A ver, Lisette y Génesis dicen que son mestizos. Eso quiere decir que Génesis y Lisette tienen un padre puramente blanco en casa, mientras que su otro padre o madre es puramente indio o india. ¿Eso ocurre en su caso?
uno de tus dos padres es puramente blanco y el otro de tus padres es puramente indio, lo dudo, ustedes no son mestizos. Ya, ahí viene otra cosa, claro. Si los dos son mestizos, depende, porque puede ser mestizo y el otro padre puede ser un poco más claro. Entonces, ahí sales un mestizo claro o mestizo real. Pero imagínate que uno de tus padres es mestizo y el otro es indio puro. Eso te vuelve cholo. El cholo es que uno de tus padres es mestizo y el otro es indio puro. Y si lo vemos de esa forma, en el Perú nadie es cholo. ¿Por qué? Porque ¿quién me va a decir que es de raza pura en ese tiempo ya? Ninguno de nuestros padres puede decir, yo soy indio puro. Y tu otro, y tu padre, en cambio, o tu madre es más amestizada. Ah, ya sé, entonces yo soy cholito. Ahí sí, pero es raro que haya eso. Pero entonces, ¿por qué dicen que todos somos cholos? Lo que pasa es que el concepto se ha malogrado. El término cholo hoy alude a la mezcla infinita. Por eso Richie Palma decía, quien no tiene de Inga, tiene de Mandinga. Génesis, si tu abuelo era español, la pregunta es, ¿tú eres limeño o no? Sí, pero tú no eres limeño, aunque hayas nacido en Lima. Porque para ser limeña, tus dos padres tienen que haber nacido en Lima. ¿Se cumple, Génesis, ese caso? ¿Tus dos padres nacieron en Lima? No. Entonces, si uno de tus padres, ya, supongamos que tus dos padres nacieron en Lima. Tú eres limeña. Tampoco. Para que tú seas limeña, limeña, tus cuatro abuelos tienen que haber nacido en Lima. Los dos de tu papá y los dos de tu mamá. Si eso se cumple, ahí sí, no hay duda. Tú eres limeña. Profesor, ¿cómo sé si soy de verdad limeño, limeño de verdad? Cuando te duele el estómago, tu mamá, ¿qué es lo primero que hace? ¿Te da hierba o te lleva al médico? Lo primero que hace tu mamá cuando le dices me duele el estómago. Si te da hierba, es bien provinciana. Si te lleva al médico, está más vinculada a la cultura occidental. Ah, está matecito. Entonces tiene orígenes de las hierberas andinas. Ya. Yo antes decía que era de la sierra y ahí me decían que yo era limeño. No entiendo. ¿Quién te decía que eras limeño? ¿Dónde? Ya, bueno, crisis de identidad. Garcilaso también la tuvo, igual que Génesis. Ah, ya, ok. Bien, son mezclas, ¿no? Ya lo dejamos ahí. Eh, Hablemos de los esclavos. Los esclavos fueron traídos ¿de qué continente? Pues del África. Y cuando vinieron a Perú, trabajaron en haciendas de la costa o de la sierra. Haciendas de la costa, porque si mandas a un esclavo a la sierra se muere de frío y soroche. Pero los esclavos también se dedicaban a hacer artesanías, vendedores ambulantes, como los que vemos acá. Acá venden sus tamales, su mazamorra o su revolución caliente. Y seguramente en el colegio te contaron las anécdotas de los pregoneros, ¿no? Esos que anunciaban sus mercancías, ¿no? A la hora que era el momento de consumirlas, ¿no? Y decían, revolución caliente, ¿no? Para que te pique el diente, algo así. También los esclavos servían para sirvientes domésticos en las haciendas. Entonces, trabajar en las haciendas no solo era cultivar azúcar, algodón, sino dentro de la hacienda hay trabajo para servicio doméstico, barrenderas, cocineras, lavanderas, limpieza, ¿no?
amas de leche, como te dije hace un rato, que al criollo lo amamantaba la teta de la negra. Esclavas domésticas encontrabas en el convento. Ahí cocinaban, limpiaban para las monjas. Las esclavas trabajaban para las monjas. Pero también encontrabas esclavas domésticas en hospitales. A las esclavas domésticas lo común que les pasaba era que las violen de chiquillas. No solamente el amo, sino el hijo del amo. Era normal que el hijo del amo se inicie sexualmente con la esclava doméstica. Y a veces ocurría que los amos se enamoraban de sus esclavas. No era común, pero pasaba. Tú sabes que el amor es así a veces. Ocurrió en Cajamarca. Una esclava, un blanco se enamoró de su esclava y quisieron casarse. Pero como era esclava, el cura no los quiso casar. Apenas se presentaron en la iglesia, el cura se fue corriendo, tiró la Biblia, dijo que ya esto es el fin del mundo, Apocalipsis, gritaron. Que nunca había visto algo tan aberrante, decir. Pero esta pareja pidió justicia ante la audiencia. Primero tuvo que comprar su libertad y luego ante una burocracia y documentación se les permitió casarse. Eh, Otro caso de esto fue San Marcos. Estaba prohibido que negros indios ingresen a la universidad más antigua de América y la más racista que hubo en tiempos coloniales. Pero hubo un caso de un negro que ingresó a medicina, el mulato Valdés. Como había logrado el primer puesto en el ingreso, la audiencia hizo una excepción y lo dejaron estudiar medicina. Llegó a trabajar en el Hospital Santa Ana de Barrios Altos, un caso muy interesante de el mulato Valdés, que fue médico. Em, los esclavos eran traídos al Callao, acá en el Callao los vendían desnudos, los remataban a 300, 400 pesos, los marcaban como ganado para que sepan que ese esclavo ya tiene dueño, y luego los llevaban caminando hasta los galpones que habían en Barrios Altos. ¿Conocen la Avenida Colonial? ¿Conocen la Avenida Colonial que une Callao con Lima? Ya, por ahí traían a los esclavos, por ahí de frente. O sea, la Avenida Colonial es hasta el día de hoy la que te vas de frente, toda la Colonial, llegas hasta el puerto. Claro, porque de Colonial llegas al Callao y ya se convierte en Avenida Sáenz Peña y llegas hasta el Real Felipe, ¿no? Entonces por ahí los traían de frente. Y luego llegaban hasta Girón Zorritos. Entonces, de Colonial doblas por Zorritos y si alguno de ustedes conoce esa zona, continúas y cruzas Alfonso Ugarte a la altura de Hospital Loaiza. ¿Conocen el Hospital Loaiza con Alfonso Ugarte? Calle Zorritos, es el cruce. Pues ya, continuaban por Zorritos y seguían y cruzaban Wilson, ¿no? Y continuaban, llegaban a la Gironquilca, y hasta la Plaza San Martín. Y de frente seguían. Agarraban hasta Avenida Bancay, ¿no? Hoy La Colmena, llegaban hasta Bancay. Y de ahí agarraban Grau y ya de frente a Barrios Altos. Y ahí los llevaban a los galpones, y ahí los guardaban, bueno, ahí los criaban. Criaban, imagínate esa palabra. Entonces los esclavos los tenían ahí y eso era el tráfico negrero. Eh, ¿Cuál era el mayor propietario de esclavos? La iglesia. La iglesia era la principal propietaria de esclavos. Eh, Esclavos famosos, el más importante fue el esclavo cimarrón, que era el que fugaba de la hacienda y se iba a vivir
a los llamados palenques, que eran unas aldeas donde buscaban refugiarse. Huachipa, no sé si conocen Huachipa, fue históricamente uno de los palenques más famosos, donde hacían su vida escondiéndose de la policía que los correteaba, que era una policía exclusiva para perseguir cimarrones, el Tribunal de la Santa Hermandad. Entonces, si a los cimarrones los capturaban y los regresaban a la hacienda, les daban 100 azotes. Si volvían a huir, 200. Si escapaban por tercera vez, 300. Cuarta vez, castración directa. Si se escapó con su esposa, le cortan los pechos con hachazos. Si escapó con sus hijos, a los hijos le cortan las manitas y les hacen un hueco y les ponen hilos y se forman collares. Los esclavos tenían permiso los fines de semana de reunirse en cofradías. Cofradías es un gremio de esclavos que mantenían sus costumbres, sus músicas africanas. Las músicas que los africanos siguieron practicando aquí en Perú eran unas músicas curiosas donde agarraban una quijada de burro y con un peine hacían... Otro agarraba un cajón y se ponía a tocar. Los africanos allá hacían unos bailes con unas danzas donde movían la cadera y hacían así, unos bailes como si estuvieran pues convulsionando y con eso se forma la hermosa música negroide que va a ser la base de nuestra cultura musical peruana. Entonces, gracias a las cofradías, pudieron conservar y preservar su cultura y religión. Y no solamente hablo del negroide, también hablo de la zamacueca, ¿no? Zamacueca, el festejo. Bien, eh, vamos ahora a hablar de la economía colonial, con otro tema. A ver, España aplica aquí el monopolio, con el cual los barcos que van a venir a Perú se llaman galeones. Si los barcos se van hacia el Virreinato de México, se llaman flotas. Flotas hacia México, galeones hacia Perú. Los barcos españoles vienen cargados de mercancías. Estas mercancías nos las venderán y nosotros se lo pagaremos con la plata de Perú. El galeón llegará hasta el puerto de Portobelo, hoy Panamá. No puede seguir porque acá hay un obstáculo, el Istmo de Panamá. Y el canal de Panamá todavía no se había creado tampoco para que puedas pasar al otro lado. Entonces, como los barcos no vuelan, se queda en esta parte de Panamá y nosotros tenemos que ir con nuestros barcos cargados de plata hacia Portobelo y comprarle la mercancía a los españoles. Los españoles se regresan con nuestra plata, a veces los asaltan los piratas, ni modo. Mientras que nosotros regresamos a Lima, o al Callao primero, con la mercancía que le compramos a España. Entonces así culmina el monopolio. España es el único país que nos vende sus mercancías. A España lo que le interesa de nosotros es acumular metales preciosos y ese principio se llama mercantilismo. Pero no siempre España tiene todos los productos para vendernos. Por ejemplo, nos puede vender vinos, vasos de vidrio, ropa, esclavos, velas, en fin, chucherías. Al no tener tanta ropa para vendernos, España nos dice, mira Perú, esto te voy a vender, pero no tengo tanto para venderte. Te doy permiso para que tú produzcas tus propias ropas. Pero también te voy a vender vino y como a mí me sobran las botellas de vino, te prohíbo que tú hagas tu propio vino. Entonces, España está interviniendo en nuestra economía, diciéndonos qué debemos producir y qué no debemos producir. Entonces, el mercantilismo se caracterizó por el intervencionismo. Ya te lo dije, España interviene diciéndonos qué producir y qué no.
Como a España le interesa acumular metales preciosos, ya te dije que eso se llama mercantilismo. También le puedes llamar bullonismo. La característica de un país como España, que es mercantilista, es que para acumular dichos metales, ¿qué debe de priorizar? ¿La exportación o la importación de mercancías? ¿Me ayudas? España debe de priorizar Exportación. la exportación de sus mercancías hacia nosotros. Y claro, España no quiere importar mercancías de Inglaterra, de Francia, porque si se pone a importar, se va a gastar su plata y ya no va a haber acumulación de metales. A eso se llama proteccionismo. Entonces, con el proteccionismo, España protege su acumulación de metales. ¿De qué manera, profesor, protege su acumulación de metales? Vendiendo mercancías a América y a cambio recibiendo metal, metal, metal. Acumulo mucho metal, pero no importo, porque si importo, me voy a gastar mi metal. Prefiero vender, pero no quiero comprar. Me gusta vender, no comprar. De esa manera protejo mi producción. España quiere vender sus productos y no permite que productos extranjeros entren a competir con los de España. No lo permite, protege sus intereses. A ver, ¿qué le puede pasar a un barco en su viaje desde España hacia América? Te lo dije, ¿qué le podría ocurrir? ¿Qué riesgo le puede pasar? Robos. Asalto de piratas, robos. Por eso es que en Sevilla existía la llamada casa de contratación. La casa de contratación se encargará de vigilar la correcta salida de las flotas y galeones con destino a América. La casa es la que supervisa, controla, organiza el éxito de que los barcos salgan preparados, que no tengan fallas en su brújula, que el piloto sepa manejar el barco, que el barco esté bien reparado, no vaya a tener algún huequito por ahí se hunde. Y que no lo vayan a saltar los piratas. Por eso es que los galeones van resguardados por otros galeones, como si fueran policías o guardianes, guachimanes. Galeón de conserva le llaman al que viene bien resguardado, con convoyes de la armada. Entonces es la casa la que administra el éxito del comercio externo con América. La casa, además, es la encargada de filtrar quienes tienen derecho de venir a América migrando, porque España sueña con llegar a América, porque si un español allá es pobre, cuando llegue al Perú va a ser rico, porque está todo lo que hay acá. Pero la casa dice, no, pues tampoco es cuestión de que entren, de que vengan todos. Entonces, la casa es la que dice quiénes entran y quiénes no entran. Entonces, la casa es el filtro de las migraciones. Bien, ahora volvamos a los comerciantes de Lima. Los comerciantes de Lima habían vuelto de Portobelo, Panamá, con la mercancía española. Como ya te imaginas, habían comprado al por mayor. Y si compran al por mayor, los productos les sale más barato. Cuando lleguen a Lima, lo van vendiendo más caro. Si ese producto lo venden a provincia, más caro todavía. Lo que quiero que me entiendas es que la ciudad que sacaba mayor provecho del monopolio que venía desde España era ¿qué ciudad de América? ¿Qué ciudad del Perú? Era la que sacaba mayores beneficios económicos. Dímelo tú. Lima. Claro, Lima. ¿Por qué? Porque eran los comerciantes de Lima los que compraban al por mayor muy barato y cuando lo venden ya al menudeo ponen un costo de ganancia. Y si está más lejos, cobran más por el transporte, entonces gana más. ¿Cómo sería de rica la ciudad de Lima que hubo un tribunal que protegía los intereses de los más ricos comerciantes? El Tribunal del Consulado. El Tribunal del Consulado representa a los grandes comerciantes. Es como hoy decir la CONFIEP o la Cámara de Comercio de Lima o los miembros de la Sociedad General de Industrias. Estoy hablando de hoy día. Para la época, Tribunal del Consulado.
El tribunal aplica justicia entre comerciantes. Aplica justicia si es que entre temas de dinero, ¿no? Tú sabes que a veces por dinero se prestan plata y a veces no le pagó a tiempo y entonces, ¿dónde me quejo? La tribunal consular. El tribunal consulado también es la que organiza el éxito del comercio interno, como ya te dije, desde Lima, porque como el Callao era el puerto más poderoso, por ahí entraba todo, y a partir de Lima hacia lo interno se vendía. Y el tribunal cobra los impuestos respectivos también, la alcabala por vender o comprar bienes como IGB, almojarifazgo, el impuesto que pagan los barcos que entran y salen del Callao, aranceles, ¿no? Aduaneros. Entonces, toda esa función tiene el tribunal, ¿correcto? Bien, entonces no olvidar eso. El Callao era un puerto exclusivo, Veracruz también, Sevilla también. En el Perú, más que el Callao, era el único puerto. Y estas eran las principales actividades económicas. La minería era la más importante. La mina de Potosí, de donde salía plata. Las minas le pertenecen al rey, por supuesto, pero como el rey ni modo que venga a Potosí y se ponga a sacar plata con su mano, entregaba esas minas en concesión a empresarios particulares, quienes le tenían que pagar al rey en agradecimiento porque el rey les está concediendo la explotación de la mina. ¿Qué cosa? Un impuesto. Era el quinto real o el 20% de la plata que sacas de Potosí. Ir a Potosí, sin embargo, era una desgracia, era la boca del infierno. Si ibas, ya no volvías. Altura, calor adentro, contaminación, asfixia por los gases tóxicos de los metales, la claustrofobia, adentro era como un hormiguero, en fin. Pero la plata de Potosí estaba sucia, mezclado con otros metales, entonces se descubrió que si le mezclas mercurio, se purifica la plata, y así fue como se hizo la amalgama, mezcla de plata con mercurio de Huancavelica. Los que iban a la mina eran los indios que hacían la mita minera. Los obrajes eran talleres de tejidos. Como te dije, España no tiene toda la ropa para vendernos, entonces nos permite, interviene en nuestra economía, permitiéndonos producir nuestras propias ropas. Entonces se permite la confección de ropas en los llamados obrajes, donde también había mucho sufrimiento y dolor dentro de ella. En las haciendas de la sierra trabajan los yanaconas. Ya lo mencioné, Yanacona lo crea Toledo. En las haciendas de la costa trabajan los esclavos. Si las tierras no son para agricultura, sino para pastar ganado, se llaman estancias. Si es para agricultura, haciendas, nada más. Muy bien. La mita es un trabajo obligatorio que lo hacen todos los indígenas por turnos. Tenemos la mita minera. Pero acá algo que quiero aclarar. ¿La mita cuánto tiempo duraba? 4 meses. Luego descansaba 7 años. Y luego te volvían a llamar para ir a la mita 4 meses más. Mientras vas descansando 7 años, otro grupo iba. La mita es un trabajo por turno. Las reducciones se van turnando. Pero mientras descansas 7 años, ¿de qué vas a vivir? Entonces, hay muchos indígenas que ofrecíanse trabajar en la mina, aunque no les corresponde porque están en su fase de descanso. Y como los españoles necesitan mano de obra porque la mayor parte de los indios se mueren en las minas, el indio se ofrece diciendo, si quieres me arriesgo y trabajo en la mina. Claro, indio, trabaja. Pero no estoy cumpliendo mi mita, yo ya mité. Ya, pero trabaja fuera de la mita. Pero me vas a pagar, obvio. Pero yo cobro triple sueldo. ¿Por qué tanto?
Porque no tienes mano de obra. Tienes razón, indio. Tengo que pagarte tu triple sueldo porque no voy a encontrar mano de obra así nomás tan fácilmente. Ese indio se llamará indio alquila. Otro es el indio mingado. Son aquellos que van a la mina y le dicen al minero, patroncito, quiero trabajar en la mina. No estoy imitando, pero necesito comer, ganar algo de dinero. Está bien, cholo. Necesitamos indios para que trabajen en tareas especializadas. Por ejemplo, sacar el relave, limpiar, sacar el agua del fondo de la mina. Y eso se llama indio mingado. Y su trabajo se llama minga. Hay otros indios más bien que no les gusta ir a la mita, tienen miedo y como tienen plata, pagan y no van a la mita. Esto se les llama indios de faltriquera. El indio de faltriquera es el que paga para no ir a la mina. Y finalmente tenemos los impuestos. Los impuestos del alcabalas son hoy, como decir, el IGB. El almojarifazgo es impuesto aduanero. El tributo indígena en moneda lo pagan los indios por no ser esclavos, en agradecimiento porque el rey los protege. El diezmo es un impuesto a la iglesia, el 10% de la producción agrícola. El quinto real es el 20% de la minería. Hablemos de la religión, iglesia colonial. La religión colonial fue intolerante, no quería que veneremos a nuestros dioses incas. Sin embargo, a pesar de que nos impusieron el catolicismo, nuestras creencias andinas no terminaron por extinguirse, no por el contrario, se mezclaron con la religión católica. Esta mezcla se llama sincretismo cultural. Las órdenes religiosas que llegaron al Perú con objetivos de evangelización fueron los dominicos, los primeros que llegaron. Los dominicos famosos fueron Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, Bartolomé de las Casas, Fray Vicente Valverde, incluyendo el fundador de la Universidad San Marcos. Así es que los dominicos son los que administraron San Marcos en sus comienzos y también la Santa Inquisición. Luego vienen los franciscanos. Los franciscanos eh, hicieron conventos. La más famosa iglesia de los franciscanos son las catacumbas. En el Cusco también tienen otra. Y su misión era evangelizar a los indígenas. Ellos se fueron a la selva central. Otros fueron los agustinos. Ellos también impulsaron la Inquisición y fueron la plana docente de San Marcos. Y luego vinieron los jesuitas. Los jesuitas hicieron una misión educativa. Los jesuitas llegaron, hicieron colegios, hasta una universidad fundaron, la Pontificia Universidad San Ignacio de Loyola, ya no existe hoy día. Los jesuitas hicieron colegios, tenían grandes haciendas. Los jesuitas buscaban como objetivo difundir la palabra de Cristo por todos los rincones del planeta, no solo a Perú. Llegaron por eso hasta el Paraguay, fundaron Iquitos, ¿no? Maynas. Entonces, esas son las funciones. El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición no juzga, ni persigue, ni quema indios. ¿Y por qué no? Porque los indios no tienen la culpa
de no haber conocido a Jesucristo y tampoco tienen la culpa de no haber recibido el Evangelio a su debido tiempo. Los indígenas están en proceso de conversión, de evangelización, en proceso de aprendizaje. Entonces la Inquisición no va a ser tan mala para juzgarlos y quemarlos y condenarlos. Para eso existe el Tribunal de Extirpación de Idolatrías, encargado de eliminar las creencias idolátricas de los indígenas, que no incluye a hoguera, obviamente, no, solo destruir los ídolos. A los que sí quema la Inquisición son a los herejes, a los que habiendo recibido la palabra de Dios, se volvieron brujos, leían libros prohibidos, los que estaban en el índex o índice, los que no creen que Jesús es el Mesías. A ver, ¿quiénes son los que no creen que Jesús es el Mesías? Es un pueblo muy conocido. Hoy día están en guerra contra los países palestinos. Judíos, ¿verdad? Los judíos. Entonces, aquí la Inquisición perseguía judíos. Muchos judíos de la secta de Barrabás no creían que él era el Hijo de Dios. Bien, vamos ahora a hablar de la educación colonial. La educación colonial fue elitista, solo estudian las clases más privilegiadas, o sea, fue clasista. ¿Por qué? Porque el objetivo era formar a la futura élite, los futuros gobernantes del Perú. Era religiosa, el contenido era muy dogmático. La idea de que sea una educación religiosa es que no hagas preguntas incómodas, que no razones. Dios creó a Adán y Eva, eso viene en el examen. Profesor, pero yo me parezco a un mono. ¿No puede ser la teoría de que venimos de un mono? ¿Qué? Inquisición, acá tengo un hereje. Ya, entonces te das cuenta. La idea no es pensar, sino estar sometido a lo que quiere el Estado y la Iglesia. Por eso es que no habían enseñanzas, lo que había era dictado de clase. Y si no quieres memorizar la lección, te meten una severa disciplina. La educación era memorista y religiosa entonces. El razonamiento era de fe y ese razonamiento de fe se llama escolástica. Y los niveles no estaban diferenciados. Eso quiere decir que había dos tipos de enseñanza, formal y no formal. La formal es la educación que tal vez tú has recibido formalmente con tus grados primaria, secundaria, ¿no? Primeras letras era como decir aprender a leer y escribir. Estudios menores, primaria y secundaria. Y educación superior, universidad o colegios mayores. Colegio mayor es como decir ahorita un instituto, pero no tiene el rango de universidad, pero son mayores, son estudios superiores. En cambio, la no formal es aquella donde no recibes grados académicos, pero sí aprendes cosas básicas de talleres, como la iglesia te enseñaba, la parroquia. A las chicas también se les enseñaba a seguir los ejemplos de la Virgen María. La universidad más antigua de América era San Marcos, pero a diferencia de los colegios mayores, eh, o sea, los colegios mayores eran algo así como una como universidad, con la diferencia que no te daban título universitario. Eran como pequeñas universidades, pero todas ellas estaban sometidas a San Marcos y eran internados. Entonces, ¿podías graduarte de bachiller? Sí. De licenciado también, pero doctorado jamás. Para que seas doctorado, doctor, tienes que ir a San Marcos. Sí, Lisset, pero yo no creo, o sea, intento jalar una comparación, pero no es igual a instituto tampoco. Es un colegio mayor que tiene un rango de una universidad sin serlo, pero tiene menos jerarquía que San Marcos, eso sí. Entonces,
Por eso decía que solo te pueden dar el título de doctor en San Marcos, fundada en 1551. Ya se cumplió 473 años de San Marcos el domingo último. La Universidad de San Marcos es la más antigua de América, a pesar de que hay una polémica con la Universidad de Santo Domingo, que dicen que ellos son los que tienen la más antigua, lo cual es falso, ¿no? Porque la Universidad de Santo Domingo nació en 1534, profe, pero sí, pues, es más antigua la de Santo Domingo, porque San Marcos es 51. Sí, pero le dieron recién el rango de universidad en 1558. Ah, entonces San Marcos sí es más antiguo. Uf, menos mal que la de Santo Domingo no era universidad cuando se fundó. Eh, el virrey Toledo fue el que le decidió poner el nombre San Marcos por el sorteo que hubo entre los cuatro evangelistas, Marcos, Lucas, Juan y Mateo. Entonces, un niño de 8 años sacó de la balota y salió Marcos. Entonces, por eso Universidad San Marcos. Que su primer nombre fue Pontificia Universidad de Lima, luego ya llamada Pontificia Universidad de San Marcos de Lima. Luego ya perdió el título de pontificia para la época de la independencia. Y fue en el gobierno del presidente Pardo que le agrega el título de mayor, porque las demás universidades son menores. San Marcos es mayor. Por eso, el 12 de mayo no solo es el día de la Universidad San Marcos, sino es el día de la Universidad Peruana. Se ha considerado el 12 de mayo como Día de la Universidad Peruana, aludiendo a la fundación de San Marcos. Obviamente que las primeras carreras que tuvo San Marcos no eran las mismas de ahora. Eran más que todo leyes, arte, quechua. Recién la Facultad de Medicina la tendrá a inicios del siglo XIX, en 1808. San Marcos ha tenido varios locales también. El primer local fue el local de la Iglesia del Rosario de los Dominicos, que está a una cuadra del Palacio de Gobierno. Luego la trasladaron a la Iglesia de la Merced, que está hoy en Girón de la Unión. Luego, durante todo el tiempo colonial, principalmente estuvo en el actual local del Congreso de la República. Y ya para el gobierno de Castilla lo trasladan al local de la Casona de San Marcos, hoy Parque Universitario. Y ya para siglo XX, mediados del siglo XX, encontraron en el Fundo Pando un terreno grande y es la que hasta el día de hoy ocupa de la ciudad universitaria de la Avenida Venezuela. Entonces, San Marcos tiene una larga tradición y una muy rica historia. No cualquiera ingresa a San Marcos. Entonces, por eso es que cuando me ofrecieron hace una semana para enseñar en la Previa Real, no sabía qué hacer porque tendría que haber renunciado aquí. Y al final dije, oye, pero ¿por qué enseñar en la Previa Real si ellos van a Villarreal y no a San Marcos? Entonces a mí un profesor que tuve en mi academia me decía, los que van a Villarreal son los que no pueden hacerla para San Marcos. Y en algo tenía razón, excepto que sea sumamente aprista, ¿no? Excepto, ¿no? Ahí sí mueres en la vía. Pero puede ser cierto. Bien, y con esto estamos terminando. La arquitectura colonial, bueno, esto casi no viene, no se preocupen con esto, lo leen ustedes. Te diré solamente que en el siglo XVII, perdón, en el siglo XVII destacó el estilo barroco, que aquí en el Perú es más conocido como estilo churrigueresco. Cuando vayas a Girón de la Unión, detente en la iglesia de la Merced y quiero que veas la fachada. Tiene demasiada ornamentación que queda muy guachafa ya. Las columnas están retorcidas, los angelitos están ahí, parece que se quieren suicidar. Hay demasiada ornamentación. Eso se llama barroco o churrigueresco. Es el siglo XVII. En cambio, en el siglo XVIII, lo que destaca es la influencia francesa por la dinastía Borbón. Y ahí vamos a ver desnudos,
piletas de agua, eso se ve en el RIMA, ¿no? En la Alameda Chabuca Granda o en el Paseo de los Descalzos, donde hay unas piletas, eso sí, no vaya solo por esa zona. Esa es influencia francesa. Ahí llevaba pues el virrey Amada la Perricholi, ¿no? Se la llevaba en la noche a las piletas y ahí adivina lo que le bajaba. El virrey le bajaba a la Perricholi la luna a sus pies. Ella veía la pileta de agua y estaba la luna alumbrando a sus pies. Y por eso la Perricholi se enamoró del virrey. El virrey tenía 68, ella 17. Amoríos coloniales. Y ya para el siglo XIX la arquitectura ya se hace más neoclásica, una imitación de Grecia y de Roma. Bien, la clase es hasta las 4:55. No me queda más que darle sus claves. Como el tiempo se me ha ido rápido, es que es un tema muy largo, comprenderán ustedes. Voy a continuación a pasarles el archivo con las preguntas, con sus claves respectivas, para que lo tengan a la mano. Voy a compartirlo. Un instante. Semana 7. HP. Acá lo veo. Ahí les va. Y los van descargando. Creo que ya llegó. Por favor, descárguenlo. Guárdenlo. Hagan su tarea en casa. Y luego vean ese archivo y cotejen las claves. Cualquier consulta del por qué esa clave salió y que no te parece, me la haces ver en la próxima clase y lo desarrollamos juntos. La próxima semana haremos las reformas borbónicas y las rebeliones indígenas. Bien, si no hay alguna pregunta o duda, la PPT. Ah, la PPT. Ok, ok. La PPT, ¿dónde está? Un segundo. Todo quieren ustedes, la PPT. Bien, vamos a ver. Espero que sea esta. Ahí se las paso también. Ups, no era esa. Les mando otra. Ya, les estoy mandando dos. La de la semana pasada y la de hoy, la clase de hoy. Ahí ya está cargando, ya cargó una y ya cargó la otra. Listo, ahora sí chicos, tengo que entrar a otra clase en un ratito, así es que me voy despidiendo de ustedes. Cuídense y hasta la siguiente clase. Bye bye.